obviamente mayor y tiene un laboratorio montado donde hace experimentos, sobre todo con rayos X, y le encargan entonces que se encargue de las memorias de la primera conferencia Solvay y le pide al hermano Louis que lo ayude a compilar los trabajos. Y bueno, Louis originalmente son miembros de una familia de la nobleza francesa, creo que medio origen italiano, pero él originalmente debe estudiar diplomacia, pero después de haber ayudado al hermano, dice, no, mejor voy a estudiar física. Cuando esté estudiando física, se entera de la tercera conferencia Solvay y dice, quiero participar, manda su trabajo, y la conferencia Solvay le dice, pues no. Para empezar, porque estás muy chavo, porque todavía no te doctoras, así es que, no, gracias, pero no gracias. Y él, decepcionado, dice, bueno, ok, pero voy a regresar. Ok, bueno, ¿qué pasa en ese tiempo? Les digo, Louis conoce el trabajo de su hermano, pues lo ayuda también en el laboratorio. Entonces sabe muy bien de ondas electromagnéticas, sabe que los rayos X son ondas electromagnéticas de longitud de onda chiquita, en fin, sabe del efecto Compton, sabe del efecto fotoeléctrico, sabe hacer difracción de rayos X, y también, gracias a Solvay, conoce de los trabajos de Planck y de Einstein. Y entonces tiene la genial idea, porque vaya que es genial, de proponer algo que es darle la vuelta a algo que Einstein había hecho, que fue proponer propiedades de partícula a la luz. Esa es la propuesta de Einstein, y de Broglie dice, bueno, ¿y si le doy la vuelta? Y si propongo propiedades de onda a las partículas, por ejemplo a los electrones, ¿qué va a pasar? Sobre todo porque está también muy consciente de las reglas de cuantización y los problemas que traía la mecánica cuántica. Y él dice, es que con ondas, ahorita lo vamos a ver, es muy natural hablar de números enteros que describen la cantidad de ondas completas que caben en algo. Y eso entonces le da la clave para decir, entonces a los electrones les asocio ondas. Bueno, en una tesis no muy extensa, de 85 páginas, en 1924, obtiene, usando relatividad especial, es muy interesante porque la tesis parecería que es de mecánica cuántica, pero es básicamente teoría de relatividad, y demuestra entonces que la única relación que puede establecer que es consistente con relatividad entre propiedad de partícula y propiedad de onda es la que conocemos ahora como la relación de De Broglie. El momento de la partícula debe ser igual a h, la constante de Planck, dividida entre la longitud de onda. Y a final de cuentas, se ha puesto en un lenguaje bastante más moderno, esto nos relaciona las propiedades de partícula, la energía y el momento, con las propiedades de onda, la frecuencia angular y el vector de propagación de la onda, y la constante que los relaciona, pues la constante de Planck. Bueno, él escribe su tesis y además dice, con esto puedo explicar bien por qué hay solo unas órbitas, las órbitas de Bohr, que son estables, y es pues porque la onda, solo algunas ondas, van a dar una vuelta completa a la trayectoria que está marcada en negro, la onda asociada está marcada en rojo, y se cierran sobre ellas mismas, lo que llamamos una onda estacionaria. Si eso no se cumple, como en este caso, si sigo propagando la onda, por interferencia destructiva va a acabar cancelándose la onda. Y estas condiciones me dicen, solo hay unas órbitas que son idénticas a las que en 1913 había obtenido Bohr y que le habían dado gran fama a Bohr. ¿Ok?
Bueno, este es, por cierto, varias impresiones de la tesis de De Broglie. Lo que es interesante es que uno de los sinodales, Langevin, le muestra la tesis a Einstein. Einstein ya era el rockstar en ese entonces, ya era el mero de la física, ¿no? Y entonces esto es lo que opina Einstein después de leer la tesis de De Broglie. Si ustedes se consiguen a alguien que opine esto de su tesis, ya lo hicieron en la vida, ya lo hicieron, ¿sí? Dice, ha emprendido un muy interesante intento para interpretar las reglas de cuantización. Creo que se trata de un primer y tenue rayo de luz sobre este que es el peor de los enigmas de la física. Es una chuleada que le da la tesis de De Broglie, que les digo, es para guardar, y eso ocurre en una carta, se encuentra en una carta que Einstein le escribe a Lorentz en 1924. Esto lo hago rápido, ¿sí? Me encontré este videíto, que es, a final de cuentas, una película, déjenme ver, es rápido esto, y no quiero, tampoco les digo que estoy muy... Curiosamente, no sé por qué, pero hay una película del Premio Nobel, de la entrega del Premio Nobel de 1929. Si buscan de otros años, no hay, pero sí hay de 1929, y entonces está llegando el rey, todo el asunto, presentan a los premiados, y aquí están los nombres, aquí está De Broglie, en física. Por cierto, esto es acceso totalmente libre, aquí está De Broglie, aquí están los demás premiados. Yo no sé por si sea prejuicio mío, pero es el que veo más radiante de todos. Cada uno ganaba 46.300 coronas suecas. Aquí está otra vez. Y les digo, yo lo veo extraordinariamente radiante al hombre. Está feliz como pocas cosas. La cita, por cierto, si saben que todos los premios Nobel dicen por qué, y en el caso de De Broglie es por el descubrimiento de la naturaleza ondulatoria de los electrones. Bueno, conste, no se lo hubieran dado si no hubiera habido una prueba experimental. Y la prueba experimental ocurre en 1927 por estos dos personajes, Davison y Germer, que hacen la dispersión de electrones en un cristal único de níquel, creo recordar, y demuestran a final de cuentas que los electrones se comportan como si fueran rayos X. Entonces dan estos máximos de emisión a ciertas direcciones que corresponden a direcciones del cristal. Entonces, es lo que les da la prueba experimental al Premio Nobel de De Broglie. Bueno, vamos a dar un brinquito, un año, hace 100 años, y vamos a detenernos ahorita un poquito en Alemania. Varios de nuestros personajes son alemanes, y entonces, no sé si ustedes, a mí me dio mucha curiosidad decir, bueno, ya hace 100 años que pasaba en Alemania, y en Alemania está pasando todo, pero absolutamente todo. En particular, uno de los acontecimientos es que después de que Alemania sea el gran perdedor en la Primera Guerra Mundial, el Kaiser abdica y se convierte entonces Alemania en una república federal, y eso da lugar a una serie de movimientos políticos, económicos, junto con la pérdida de la guerra. Por ejemplo, es bien conocida la hiperinflación. Sí, me encontré esta gráfica por ahí en internet, bendito internet, de 1918, que pierde la guerra,
a 1923, el marco alemán pierde 12 ceros. 12 ceros. De hecho, pierde, ¿cuántos? 9 ceros el último año, nada más. ¿Sí? Si hoy tengo yo dinero para comprar una casa, dentro de un año ese mismo dinero no me sirve para comprar un pan. Eso genera una incertidumbre como no tienen ni idea. ¿Sí? Incertidumbre política. La derecha, por supuesto, le echa la culpa a la izquierda. Ustedes fueron los que perdieron la guerra. Y eso es el germen del régimen nazi. ¿Sí? Bueno, ahí está pasando todo eso entre 1918 y 1923. Pero esos cambios, obviamente también se dan, por ejemplo, en arte. A mí me encanta, por ejemplo, la pintura. Y en Alemania se dan movimientos, acaba de terminar el expresionismo alemán-austriaco, y se da un realismo, por ejemplo, representado por trabajo de Otto Dix, por ejemplo. Es una pintura hecha en 1925 de una cantante, Anita Bieber. Es otro cuadro de otro pintor alemán, Robert Ross. También interesante, en 1921, en esta mera época, se da una de las películas, la primera, creo que sí es la primera de vampiros. ¿Sí? No sé si la han visto. Si no la han visto, está en 1000 plataformas. Vale muchísimo la pena. Es 1 hora y media, película obviamente muda, en blanco y negro. ¿Sí? Si pueden, véanla, y véanla con ojos de ver arte, no con ojos de ver una historia. La historia es bien simple, pero es tan impresionante. Sobre todo, tomen en cuenta, si la ven, que antes de esta película no había vampiros en el cine. Después de esta hubo, ¿ya cuántos hay? Miles de películas de vampiros. Es la mera primera. Otra impresionante, bellísima también, Metrópolis, es de 1927. Creo también, ustedes me podrán sacar de la duda, que Metrópolis es la primera película en la que aparece un científico loco, queriendo dominar el mundo, creo. Si alguien sabe mejor, le agradecería que me lo dijera. ¿Sí? En esa época también se da, por ejemplo, la formación de la escuela del Bauhaus en Alemania, que a final de cuentas es un intento de fusionar todas las artes: arquitectura, música, pintura, escultura, artesanías, textiles, todo. Consiguen como maestros de Bauhaus a gente como Kandinsky, por ejemplo, de Rusia, o Paul Klee, de Suiza. Por ejemplo, en Berlín se tiene el teatro político de Bertolt Brecht y de Kurt Weill. Creo que es un póster original de la ópera de los 3 centavos. Creo que también se inaugura por ahí se estrena en 1927, por ahí. Entonces esto, para que se den una idea de que hay un interés por la cultura. Curiosamente, por ejemplo, porque hay tanto éxito en este tipo de cosas, pues porque la gente tenía que deshacerse del dinero tan pronto le llegaba. Si a mí me pagaban hoy tenía que ir al teatro, porque si no, mañana ya no me alcanzaba. Bueno, y en el resto del mundo, pues la cosa tampoco está tan ligerita. Ejemplos de arte, por ejemplo. En México, 1924, es cuando Frida Kahlo sufre su accidente. En 1925 pinta este autorretrato después de su convalecencia. Picasso pinta La danza. Joan Miró pinta una serie de cuadros surrealistas, el manifiesto surrealista de André Breton es de 1924.
de serie de campesinos, cabezas de campesino catalán. Le dan a Diego Rivera, por ejemplo, la concesión o el encargo de pintar los murales de la SEP, donde obviamente pone a Frida, ¿no? En esa época también, no sé si sepan, eso me causó gran gusto. Este personaje, Julián Carrillo, en 1925, propone el sonido 13 y de hecho da una conferencia en Bellas Artes, dándolo a conocer. Ravel está componiendo su bolero apenas es una idea en la mente de Ravel. George Gershwin acaba de estrenar en 1924 la Rapsodia en Azul. Algo que yo no sabía, en 1924, Pablo Neruda, de 19 años, escribe su libro 20 poemas de amor y una canción desesperada. Tenía 19 años. Federico García Lorca, entre 24 y 27, escribe su romancero gitano. Entonces, como que sí nos ubicamos de qué es lo que estamos hablando. ¿Ok? Bueno, regresemos. Bueno, también se me olvidaba del cine. Chaplin dirige la Edad de Oro, algo así se llama. No me acuerdo cómo se traduce al español. El acorazado Potemkin está también festejando el centenario. Película extraordinaria del realismo soviético. En 1929, Buñuel dirige El perro andaluz. También, si no lo han visto, ese es cortitito, son 20 minutos, no más de eso. Es una de las, yo me acuerdo, de las más perturbadoras películas que he visto en mi vida. Y es hermosísimo, hermosísimo. Bueno, regresemos ahora sí un poquito a la ciencia y hablemos entonces de los tres mosqueteros cuánticos de Göttingen, que como debe ser, en realidad son cuatro. Está Heisenberg, está Max Born, está Pascual Jordan. Curiosamente el nombre es porque sí tiene ascendencia española. Y pues el cuarto en la imagen es un Pauli, Wolfgang Pauli, del que también vamos a tener oportunidad de platicar. Pero entonces ahorita déjenme concentrarme en este personaje que también creo conocemos bien. Y una de las historias que no se conocen, pero que es muy divertida, es esta increíble y triste historia del examen doctoral de Werner Heisenberg, que tuvo lugar el martes 10 de julio de 1923. Los actores, ¿quiénes son? Pues por supuesto está Heisenberg, ni con mucho esta foto no es del examen. Es una foto de Heisenberg en el laboratorio. No sé si antes de que estuviera volado el laboratorio, pero no creo. Su director de tesis era era Arnold Sommerfeld. Y su sinodal, otro sinodal, era Willy Dean. Aquí están los nombres. Él era el que le había puesto el tema, era una tesis de física teórica sobre dinámica de fluidos y demás. Y Willy Dean había sido el profesor de laboratorio, donde Heisenberg se había distinguido por ser totalmente inepto para el laboratorio. Y entonces, Willy Dean, convencido de que cualquier doctor en física tendría que tener una preparación muy sólida, le empieza a hacer preguntas, le dice a ver cuál es el poder de la resolución en un interferómetro de Fabry-Perot que vimos en clase. Y Heisenberg, ¿de qué me está hablando? Bueno, a ver, de un microscopio. ¿Cuál es el poder de resolución de un microscopio? Guárdense esta, ahorita va a ser importante. Y Heisenberg no da pie con bola.
cómo funciona una batería. Heisenberg no sale de ahí. Después de todo esto, tiene que interceder Sommerfeld para que no reprueben a Heisenberg. Y le acaban dando la calificación mínima aprobatoria. ¿Sí? Si A es la máxima, B es la intermedia y C es la mínima, avanzó su examen doctoral, Heisenberg. Él ya tenía la oferta de trabajo con Max Born en Gotinga, pero le va tan mal en el examen que vamos, ni siquiera se queda la fiesta que le había organizado Sommerfeld, se va con Born y le dice, oye, ¿todavía me quieres como ayudante? Born, antes de responderle, le dice, a ver, ¿qué te preguntaron? Y concluye que algunas de las preguntas que hizo este hombre fueron más bien bastante capciosas y dice, sí, ven. Curiosamente, también como resultado de este proceso, el papá de Heisenberg le pide a un profesor de la Universidad de Gotinga, donde iba a ir, que lo entrene en el laboratorio. Y consigue al mejor, pues, a Frank, que después va a ganar el premio Nobel. ¿Sí? Frank dice que sí le entra, pero Heisenberg le tiene tan sin cuidado el trabajo en el laboratorio que no dura. Esa tutoría especial en física experimental no dura más que un par de semanas y todo parece entonces que el único futuro realmente promisorio para Heisenberg es si se dedica a la física teórica. Bueno, Heisenberg recibe en 1932 el Premio Nobel de Física por la creación de la mecánica cuántica. Así es lo que dice la página del Nobel. Bueno, la historia esa se conoce muy bien, le da un ataque de rinitis alérgica en 1925. Él ya tiene mucho tiempo trabajando en problemas, en cómo resolver problemas de mecánica cuántica, pasa tiempo con Bohr en Copenhague tratando de resolverlos, tiene este ataque de rinitis, le pide permiso a su jefe, Max Born, y se va a refugiar a una isla en el norte, en el mar del norte de Alemania, donde no hay el polen que le está molestando, y parece que eso era lo que necesitaba dejar de estornudar para entender la clave. Y escribe este artículo. Esto es una traducción que aparece en este otro texto, ¿sí? Que se publica el 29 de julio de 1925, en donde desenmaraña todo. Dice las reglas que hay que seguir para describir los sistemas cuánticos. Se lo enseña, le enseña el manuscrito a Born, y Born le dice inmediatamente, públicalo. Se publica, ahí está la publicación, y curiosamente lo que pasa es que no hay nada más anticlimático que ustedes lo quieran leer. Yo llevo varios primeros intentos. Y esta es una opinión que se conoce también muy bien, está documentado, de un premio Nobel que ciertamente dice que entiende de mecánica cuántica, pero no entiende el artículo de Heisenberg. Es un artículo complicadísimo. Es un artículo muy difícil de leer. Y entonces Weinberg dice, lo que pasa es que si separamos los trabajos fundacionales teóricos, hay los que son de sabios y los que son de magos. Uno puede seguir los trabajos de sabios, pero los de magos son de críticos. Bueno, te tengo que creer. Y dice, en este sentido, este artículo de Heisenberg es pura magia. Yo comparto esto, hay un montón, ¿sí? Si ustedes quieren consultar, hay un montón de artículos que dicen cómo leer el artículo de Heisenberg. Bueno,
pero la cosa no termina acá con Heisenberg, porque pues, obviamente esto da lugar a que se generen un montón de nuevos artículos, sobre todo en el grupo de Göttingen, de Born y Jordan, por ejemplo, donde obtienen ya la relación famosísima de conmutación de posición y momento, por ejemplo, y ellos son los que se dan cuenta que lo que había vuelto tan difícil el artículo de Heisenberg es que Heisenberg estaba descubriendo a la brava y sin antecedentes la multiplicación de matrices, cosa que ellos no conocían. Y entonces cuando ellos dicen, mira, es que estamos multiplicando matrices, todo el mundo dice, pues sí, haberlo dicho Heisenberg. Hay otro artículo donde ya aparecen ahora sí los tres mosqueteros, ¿sí? Que es la continuación de este. Y hay uno más de nuestro D'Artagnan, en donde aplica esta mecánica de matrices a encontrar el espectro del átomo de hidrógeno. Entonces son 4 artículos fundacionales de mecánica cuántica. ¿Okay? Bueno, resulta, digo, ciertamente, que Heisenberg pasaba tiempo, por supuesto, con Bohr. Copenhague era uno de los centros de la mecánica cuántica, ahí está Bohr, ¿sí? Y en una de esas instancias es que descubre el principio de incertidumbre, este principio de incertidumbre que conocemos. No podemos conocer posición y velocidad con absoluta exactitud. El límite es la constante de Planck. Y para ilustrarlo escribí un artículo en donde usa como ejemplo un microscopio y el poder de resolución del microscopio. Eso que le había preguntado Billy. Y cuando discute ese artículo con Bohr le dice, oye, pues parece que no entendiste bien el poder de resolución. Se agarran a gritos, eso está documentado, ¿sí? Y por las observaciones que hace, sirven para aclarar este concepto. Entonces, el principio de incertidumbre de Heisenberg le debe mucho a Billy y a Niels Bohr. Bueno, pero mientras tanto, en una isla por ahí cercana, en Cambridge, en el Reino Unido, aparece este hombre que entre el segundo y el tercer trabajo de Göttingen publica un artículo con resultados equivalentes pero totalmente diferentes. Esto es, se puede mostrar que son resultados equivalentes, pero que no tienen no copió a nadie. El autor es Dirac. Es curioso, yo vi, siempre uno pone el nombre y la dirección del artículo, y la dirección que él pone se llama Becario Gran Exposición de 1951, no entendía qué era, pero es que tenía una beca que así se llama, que era una de las grandes y de las becas más importantes que se otorgaban en la Universidad de Cambridge. ¿Sí? Su padre era muy estricto, exigía que la familia hablara francés a la hora de la cena, y entonces dirá cuenta que en muchas ocasiones él acababa cenando solo con el papá. La mamá, la hermana y el otro hermano acababan en la cocina por su cuenta porque no dominaban el francés. Era reservadísimo, entonces los compañeros, tanto en la escuela como en la universidad, establecieron la unidad del Dirac, que es una palabra por hora. Le pregunté a ChatGPT si era autista. ChatGPT no se quiso comprometer, pero es muy probable que hubiera sido en esta época moderna, hubiera sido diagnosticado con un caso bastante severo del autismo.
Básicamente todos. Bueno, la primera contribución es porque él recibe una copia del manuscrito de Heisenberg. La estudia 2 veces, la primera no le sirvió mucho, pero la segunda sí le pesca, o sea, bueno, otra vez, él sí la pesca. ¿Sí? Y desarrolla, ¿sí? En una, también la anécdota es curiosa, en un paseo dominical, él acostumbraba a irse a relajar paseando por la campiña inglesa, y que de repente le da la idea de que puede asociar, ¿sí?, las cantidades cuánticas de Heisenberg con los paréntesis de Poisson del sistema particular. ¿Qué son paréntesis de Poisson? No se apuren, tampoco lo tenía claro de Dice, tuve que ir a la biblioteca el lunes siguiente a entender si era cierto, a descubrir si era cierto lo que estaba pensando. Ahí está el artículo. ¿Sí? Él todavía es estudiante de doctorado. ¿Sí? Aquí está la relación del paréntesis de Poisson y todo el asunto. Son fragmentos del artículo. Y ahí está la referencia, por cierto, tenemos acceso, está en inglés. Y son artículos impecables, los de Dirac. O sea, al revés de que siempre que a mí me cuesta siempre mucho trabajo, los de Dirac me dan la impresión de que sí entendí. No sé si sea cierto, pero siempre Dirac tiene esa habilidad de hacerle creer a uno que sí entendí. Y otra vez, el propio Dirac empieza a publicar un montón de cosas sobre mecánica cuántica. Curiosamente, si les interesa, pueden encontrar una versión digitalizada de sus notas en la página de la Universidad del Estado de Florida. Se la recomiendo, es un PDF, no sé, con 80, 90, no sé cuántas páginas. Es el índice, este es puño y letra de Dirac, donde está el contenido, sus páginas y todo lo demás. ¿Sí? Pasa tiempo en Copenhague, respeta mucho a Bohr, pero no se halla con Bohr. Son así dos mentes diferentes. Bohr es muy intuitivo, muy de palabras. Dirán, por favor, no le pidan palabras, pídanle fórmulas, pídanle cálculos. Aquí está un trabajo importantísimo sobre absorción y emisión de radiación, que es comunicado, está en Copenhague y lo presenta Niels Bohr. ¿Sí? Por cierto, la tesis es la primera tesis de mecánica cuántica en el mundo, la de Dirac. También, poco después, en 1930, escribe con sus notas, a final de cuentas el índice de su tesis se vuelve el índice del libro, Los principios de mecánica cuántica, que es el segundo libro de texto. Ahorita vamos a ver el primero, de mecánica cuántica. Y se le otorga, junto con Schrödinger, que lo sabemos, el premio Nobel, y es tan increíblemente retraído que está tentado en no aceptar, rechazar el premio. Dice, porque voy a llamar la atención. ¿Sí? Hay un montón de anécdotas. Una que les puedo contar así rápida sobre la personalidad de Dirac es, una vez estaba con Bohr estaba escribiendo un artículo y le dice a Dirac, no sé cómo terminar esta oración. Bueno, el autista de Dirac le contesta, ¿sí? A mí me enseñaron en la escuela que nunca debe empezar una oración sin saber cómo va a terminar. Esa fue su aportación. Y el que lo convence que sí acepte el premio Nobel es un viejo lobo de mar, Rutherford, que le dice, a ver, espérate, es que si no aceptas el premio Nobel, vas a llamar todavía más la atención. Sí. Mientras tanto, en otra ciudad, en Europa, Zúrich, aparece
este otro personaje. Él se doctoró en Viena bastante antes, estamos hablando con usted, esto es 1926, hace 99 años. En 1921 lo nombran profesor de la Universidad de Zúrich, que es una universidad pequeña, sobre todo el departamento de física es pequeño, comparado con la otra universidad, la Universidad Técnica de Zúrich, la ETH. Entonces, él en ETH participa en un coloquio conjunto entre la Universidad de Zúrich y la Universidad de ETH, que está organizado por Peter Debye. Ahorita me vamos a platicar sobre él. Y en una ocasión, como era el organizador, Debye le dice lo siguiente a Schrödinger. Y está tomado de un testimonio. Le dice: oye Schrödinger, tú que no estás trabajando en nada importante, ¿por qué no nos expones en un coloquio los resultados de la tesis de De Broglie, que está trayendo mucha atención? Se va con la tarea, Schrödinger. Ya de aquí en el coloquio siguiente, Schrödinger hace una presentación de lo que acabamos de ver de De Broglie, las reglas de cuantización de Bose-Einstein, todo el asunto. Está satisfecho, pero Debye otra vez le dice: oye, por cierto, le dice: oye, ¿cómo hablas de ondas si no hay una ecuación que describa las ondas? Está como que infantil, pues no estamos en secundaria, ¿sí? Que por cierto, Debye es que obtiene el premio Nobel de Química en 1936, ¿sí? Bueno, se va con la tarea Schrödinger, y el siguiente coloquio empieza con esta frasecita. Dice: mi colega Debye sugirió que uno debería tener una ecuación de onda, pues resulta que acabo de encontrar una. Pero esa una no es una, es la. Ahí está. ¿De acuerdo? Esto está tomado de un artículo de Felix Bloch, que esa historia tan fascinante. Es estudiante de ETH en ese momento, es el testigo de todo esto. Él va a ser el primer estudiante de doctorado de Heisenberg, ¿sí? Y además en 1952 recibe el premio Nobel de Física, si quieren, del tema por resonancia nuclear. Entonces Dios los hace y en su punta. ¿No? 1927 fue un año absolutamente absurdo para Schrödinger. En 1927, Schrödinger publica 4 artículos, en 179 páginas, en donde todos ellos dicen es la cuantización como un problema de valores complejos. Y establece las bases de lo que él llamó la mecánica ondulatoria. En el primero obtiene la solución de la ecuación de Schrödinger. Primero justifica la ecuación y después la resuelve para el átomo de hidrógeno. Primer artículo. El segundo artículo resuelve la ecuación para el oscilador armónico, el rotor rígido con eje fijo, el rotor con eje libre y la molecular de Bose. Segundo artículo. En el tercer artículo desarrolla la teoría de perturbaciones independiente del tiempo y la aplica para describir el efecto Stark en hidrógeno. En el cuarto ya pone todo lo que lo suele. Entre otras, obtiene la ecuación dependiente del tiempo y desarrolla la teoría de perturbaciones dependientes del tiempo. O sea, al final de cuentas, y además publica, porque sabía de los resultados de Heisenberg, él demuestra en otro quinto artículo que la mecánica matricial de Röttinger y la mecánica submecánica ondulatoria son similares. Y él le pone el sub y la subraya
Son equivalentes. Así es que en 1927 Schrödinger descubre su ecuación, define el temario de nuestras clases de mecánica cuántica y escribe el primer libro de texto. Literal, porque si es cierto, estos 4 artículos le piden que los presente en la Universidad de Glasgow, en Escocia, y que los traduzca, y en la Universidad de Glasgow los engrapan y dicen que es el primer libro de texto mecánico. ¿Qué reacciones hubo sobre este trabajo? Es bien interesante. Le manda el sobretido a Planck y Planck le responde, le escribe esto. Leyó el contenido con la anticipación con la que un niño lee la solución de la acertijo. Esto es el artículo de Schrödinger. Le fascina a Planck, le encanta. Pero le dice, trae una pregunta. Y es que en tu artículo tienes que mencionar a este Jacobi, mecánico clásico del siglo XIX, y le pusiste el Jacobi con K y D con C. En una carta de respuesta, obviamente comentan sobre ciencia y toda una serie de cosas, pero Schrödinger dice muy apenado, sí, me equivoqué en el nombre de Jacobi 9 veces en el texto. Voy a hacer todo lo posible por que se corrija esto. En las versiones ya actuales no hay ese problema del nombre de Jacobi. El otro que reacciona también es Einstein, pero Einstein reacciona porque lo discute con Planck. Y entonces, después de haberlo discutido con Planck, reconstruye de memoria la ecuación y le dice, no, se me hace que pusiste malos términos porque como los pusiste no satisface el principio de aditividad. Recibe ya el artículo y se da cuenta que él más bien había reconstruido mal la ecuación de Schrödinger, y entonces le manda una segunda carta diciendo, no me hagas caso, está bien tu hacer. Por cierto que en la primera carta le escribe así al margen y de su puño y letra, la idea de tu artículo es genial. Schrödinger agradece las observaciones de Einstein, le dice, sí está reconstruyendo mi ecuación, no sé de dónde, pero gracias por hacerme ver que mi ecuación sí satisface esta aditividad. En esa carta de respuesta también le dice, tu aprobación y la de Planck, para mí son lo más. Bueno, déjenme brincar a otra anécdota que también se hace muy divertida. ¿Sí? Esto ocurrió en la Universidad de Múnich. Resulta que Einstein, otra vez ya rockstar, esto debe haber sido en 1921. Einstein estaba de visita, lo invitaron a un coloquio y pues al final del coloquio Einstein hizo algún comentario, ¿sí?, sobre el coloquio. Y que terminando Einstein de hablar, se oyó del final, así del fondo del auditorio, se oyó un vozarrón de un joven que gritó justamente lo que está puesto aquí. ¿Saben? Lo que está diciendo Einstein no es tan estúpido. Bueno, ¿quién era este personaje? Este personaje es el cuarto hombre de Wolfgang Pauli, ¿sí? En 1921 está estudiando con Sommerfeld, y tiene 2 tareas. Una es escribir un artículo sobre la relatividad para la enciclopedia de física, y otro es escribir su tesis doctoral
sobre biomolecular, que usar mecánica cuántica a la antigüita, esto es antes de Heisenberg. El trabajo sobre relatividad es de 237 páginas y se vuelve el mejor trabajo sobre relatividad que hay en ese momento. Y otra vez, ¿qué opina Einstein? Dice, es que si usted lee esto, no pueden creer que el cuate tenga 21 años. Tarda 3 años en doctorarse. Y eso porque era lo menos que tenía que tardarse. Bueno, ¿el que hace? Rapidito, esencialmente él se da cuenta, ya había sido marcado y sobre todo Bohr lo había dicho, que si consultan la tabla periódica, y si se ve así es muy claro, aparecen periodos 2, aparecen 2 periodos de 8 después, otros 2 periodos de 18 y otros 2 periodos de 32, y con eso termina la tabla periódica. Quiere decir esto, Rydberg lo había señalado, lo puede escribir esta secuencia 2, 8, 18, 32, lo puede escribir como 2n cuadrado, donde n es un número entero. ¿Y por qué ese 2 para empezar? ¿Y cómo relaciono esto con la descripción de Bohr-Sommerfeld? En que usaba 3 números cuánticos, el que describía la energía de la órbita, el que describía la excentricidad de la órbita y el que describía la inclinación de la órbita. Y en principio, con esos números cuánticos, se pueden describir los periodos, pero sin el 2. El 2 no cabe ahí. Bueno, al mismo tiempo, había otro problema, no quiero entrar en los detalles, es un problema más complicado en el que un átomo en presencia de un campo magnético, la emisión de líneas espectrales, decimos, se desdobla. Donde había una sola línea va a haber 3, que se explica bien si el átomo se está moviendo. Debe haber una componente que no se mueve, que es la parte de velocidad paralela al campo, y la parte perpendicular se descompone una que gana energía y otra que pierde energía, y eso se le llama el efecto Zeeman o efecto Zeeman normal. Sin embargo, eso no se encuentra ni con mucho en la mayoría de los átomos. Se encuentra más bien el efecto anómalo, donde las líneas se separan en más de 3. Dice el propio Pauli que una vez se encontró a un colega y que le dijo, oye, te encuentro como que preocupado, y que su respuesta fue, ¿cómo puede uno aparecer feliz cuando está pensando sobre el efecto Zeeman? Se ve que se lo llevaba de tarea hasta los paseos por el campo. Bueno, él recibe el premio mucho más tardío, en 1945, por el descubrimiento del principio, o principio de Pauli, y él lo que dice es que necesita un cuarto número cuántico para justificar el doblado de los periodos. El 2n cuadrada es de 2, es porque tiene que haber un cuarto número cuántico. Cuando lo hace, todas las cosas se explican bien. A Pauli no le gusta pensar al principio que esto es el spin del electrón, sin embargo, vaya que utiliza y bien al spin del electrón y lo formaliza, y puede entonces describir lo que aprendimos en prepa, porque finalmente son de las partes de mecánica cuántica que son previas a Heisenberg, pero que aprendemos en prepa, y es, en un átomo no puede haber ningún electrón, no puede haber 2 electrones con el mismo juego de números cuánticos, básicamente, ¿no? Eso lo demuestra entonces Pauli. Y bueno, con esto explica la tabla periódica y además explica lo que le tenía con insomnio, el efecto Zeeman.
Hay un montonal de anécdotas de Pauli, muchas de ellas tienen por un principio establecido que se conoce como el efecto Pauli. Si lo ven en internet, sí se conoce, es un efecto muy de broma, en que, pues al final de cuentas, Pauli era igual de malo que Heisenberg para el laboratorio, pero también eran muy buenos amigos. Y, por ejemplo, ningún experimento podía funcionar en presencia de Pauli, y a eso él le llamaba el efecto Pauli. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Se decía, a ver, a qué distancia tiene que estar Pauli para que un experimento funcione. Por ejemplo, el jefe de un laboratorio de la Universidad de Gotinga, Otto Stern, prohibió el ingreso de Pauli. El ingreso de Pauli a su laboratorio. Si tenía que ir a visitarlo por cualquier cosa, lo recibía en la puerta. Dicen que en una ocasión los alumnos de Pauli le quisieron hacer una broma justo sobre el efecto Pauli. Y entonces iban a una fiesta, le prepararon una lámpara colgada de un cable en una polea y todo el asunto, de tal manera que cuando llegara Pauli, soltaron la polea, soltaron el cable, se cayera la lámpara y le iban a decir, pues es el efecto Pauli. Resulta que cuando llegan al salón de la fiesta, se atora la lámpara, se atora la cuerda, no cae la lámpara y no se produce el efecto de ruido que querían los alumnos, lo cual entonces demostró la validez. Bueno, Pauli, esta anécdota me encanta y es particularmente relevante en este momento. Me sorprende cómo relacionamos Pauli que veníamos hablando de acá. nunca aceptó, pero ni tantito, la noción del nazismo, de superioridad racial. Pauli tenía antecedentes judíos y siempre despreció con el más grande de los desprecios las ideas del nazismo. Y entonces él dice que nunca tuvo que hacer el saludo nazi, dice, bueno, excepto en una ocasión. Y explica en qué circunstancia. Igual fue a una cena y para ir a la cena tenía que ir a una embarcación y de regreso estaba oscuro, seguramente algo de efecto Pauli, y se cae, y cuando desembarca se cae y se fractura el hombro, y entonces el médico le enyesa el brazo. Bueno, y enyesa el brazo a 45 grados. Entonces, al día siguiente, Pauli tenía el gis en la mano izquierda y con la derecha, pues hacía el saludo que están tratando de poner de moda y que no debemos de dejar siquiera espacio para la duda. Nunca más ese saludo. No dice nada. Entonces él dice, pues sí, les estaba haciendo a mis alumnos el saludo. Dice también el que lo reseña, que George Gamow, que Pauli fue muy cuidadoso de nunca dejarse tomar una foto en esa posición. Bueno, antes de la última, un buen rato, déjenme nada más también recordar que no todo es color de rosa. Sabemos de las polémica entre Einstein y Bohr, por ejemplo, que esa es esgrima del más alto nivel y ni siquiera me voy a meter a describirla, ¿no? Pero, por ejemplo, a Heisenberg no le gustaba, pero nadita, la descripción de Schrödinger. La pensaba inferior. Y Schrödinger, literal, por eso no pido disculpas, literal, Schrödinger se sentía muy molesto porque los de Gotinga estaban usando su función nota para los cálculos de mierda. Y está implementado.
lo dice Schrödinger. Ciertamente dirán, pues decir una palabra por hora, es que no se me tiene broncas. Ocurre además justo en el surgimiento del movimiento nazi, ¿no? Y se forman bandos, sobre todo experimentales, y Pascual Jordan se afilia al partido nazi y firma manifiestos en contra de la ciencia degenerada, de la ciencia pura. Por otro lado, pues Einstein, Born, Schrödinger tienen que emigrar. Para el que le guste la historia es muy curioso porque Schrödinger acaba en Irlanda, es invitado por uno de los héroes de la independencia de Irlanda, Eamon de Valera. Eso es un detalle así curioso. Pauli creo que puede permanecer en Suiza. Planck y Heisenberg se hacen la ilusión de que pueden permanecer neutrales. No se puede. Heisenberg acaba dirigiendo el proyecto nuclear nazi. También quiero mencionar, hay dos tragedias importantes que marcan vidas en particular. Una fue muy joven, todavía era estudiante y se suicida en la mano de Irak, y eso lo marca muy fuertemente. Si antes era retraído, se vuelve todavía mucho más retraído después del suicidio de su hermano. Bueno, y otra tragedia que creo que no se conoce mucho, pero vale mucho la pena también recordar, es que el hijo de Planck, el último hijo sobreviviente de Planck, tuvo varios, creo que 3 o 4, pero habían muerto de enfermedades y lo que sea. El cuarto era oficial del ejército alemán, y es un oficial que participa en la conspiración para asesinar a Hitler. Es descubierto, perdón. Son descubiertos y ejecutados todos los participantes, y eso acaba de aniquilar a Planck, que muere 3 años después de la ejecución de su hijo. Bueno, también otras cosas, hay cosas que hay que tomar en cuenta, que no son tan bonitas, digamos. Por ejemplo, Millikan, no sé si lo ubican, pero es el que mide la carga del electrón y mide la constante de Planck por el efecto fotoeléctrico, pero hay evidencias fuertes que era muy clásica. ¿Sí? Entonces él decía, a ver, ¿para qué vamos a enseñar? Y misógino, ¿para qué vamos a enseñar física a mujeres y a mexicanos o lo que sea? ¿Sí? Sí, no está seguro. Y eso entonces pues, ha estado realizándose de manera constante. La otra también, por ejemplo, es también muy bien conocido, que por ejemplo en la vida privada de Schrödinger, privada, la leyenda no es leyenda, en realidad que la ecuación la obtuvo a raíz de una escapada con una de sus amantes, ¿sí? La ecuación de Schrödinger. ¿Sí? Hasta ahí a mí no me preocuparía. Además, habría puntos más finos que describir, pero sí hay evidencia muy clara de que se involucraba con menores, y eso creo que sí es algo muy serio. Y entonces, por ejemplo, sí me llegó la noticia de que en 2022, por ejemplo, en el Trinity College en Dublín, decidieron cambiar el nombre de el auditorio, que se llamaba Schrödinger, ya nada más va a ser el auditorio de física. Bueno, y el último, ya vamos a regreso a la rutina. Este es el Max Born, es de los viejitos, fíjense, de los cuánticos. Schrödinger tiene 39 años cuando descubre su ecuación y Born 42 cuando descubre la parte del matricial. Él estudia en su universidad de natal,
pero decide ir a hacer el doctorado a Gotinga, donde le atrae mucho la tercia de matemáticos, Hilbert, Minkowski y Klein. Se convierte en ayudante de Hilbert y disfruta mucho paseos con Hilbert y Minkowski, pero no sé qué, no se halla pero nadita con Klein. Y entonces le huye a Klein. Y es una anécdota muy curiosa de que no iba a sus clases. Se volaba las clases de geometría del profesor Klein. Y entonces al profesor Klein no le gustaba. Y entonces le pedía que hiciera la tarea. Y entonces en una ocasión le dices, pon un problema, y Born no tiene tiempo de estudiar las referencias y de cómo se resuelve un problema, así es que decide resolverlo por su método, y el método le encanta tanto a Klein que le dice vamos a ponerlo en un concurso de la universidad, pero Born no le gustaba a Klein y entonces no quiere asociarse con Klein, pero acepta y gana el concurso. Y más adelante, cuando tiene que seleccionar a su jurado para el examen doctoral, hace hasta lo imposible que no esté claro. O sea, no se hallaba con claro. No se hallaba. Bueno, es muy interesante que Born es un constructor nato de grupos. Es, si quieren, lo opuesto de los que hemos visto hasta ahora, que han sido a final de cuentas lobos solitarios. En cambio, Born naturalmente trabajaba en equipos, sabía identificar talentos, vaya que los sabía identificar. Entonces, por ejemplo, en 1914 tiene de colegas a Planck y a Einstein. Justo con la hiperinflación lo nombran director de un instituto, apenas consigue trabajo, en fin, se preocupa por formar equipos de trabajo. Curiosamente, eso también es algo interesante, es Born el que le da el nombre al área. En un artículo de 1924, es el primero que le pone el título Mecánica Cuántica. Conste, todavía no se sabía la mecánica cuántica, pero ya se sabía que nombre iba a tener. Siempre reconoce la primacía de Heisenberg, pero él dice que el que descubrió que eran matrices es bueno, ya cerca del final, descubre el trabajo de Schrödinger y le encanta. Y eso lo mete en aprietos. Es muy curioso. Le gusta el trabajo de Schrödinger, pero no le gusta la interpretación, porque Schrödinger decía, no es que no hay electrón, es que el electrón está embarrado en la función. Y él decía, no, a ver, espérate, cada vez que mido un electrón, lo mido, hace un clic, está ahí localizado. Entonces, lo que tiene que hacer es, lo que cambia es, y dice, la onda de Schrödinger al cuadrado es la que me da la probabilidad. Y ese trabajo es bastante temprano en la mecánica cuántica, es en 1926. Cuando propone esto, no le da el gusto a Heisenberg, obviamente, porque ¿por qué rayos está usando las funciones de onda del otro? Que no tiene nada que ver con el asunto. Y tampoco le da gusto a Schrödinger, por supuesto, porque Schrödinger dice, pues me están volviendo mis ondas como las matrices de los de Gotinga. Y curiosamente a los que sí les gusta es a los de Copenhague y se acaban agandallando el nombre, ahora se le llama esto la interpretación de Copenhague. Es también bien conocido que a Einstein no le gustaba esta interpretación, sin embargo en la conferencia Nobel, cito, Born dice, él había tratado de hacer la dualidad de partículas, fotones y ondas comprensible al interpretar al cuadrado de la amplitud de onda,
de la onda óptica como la probabilidad de ocurrencia de fotones. O sea, al final de cuentas en su conferencia Nobel le dicen: no te quejes, tú empezaste. Es un extraordinario profesor. Aquí pongo algunos ejemplos. Ya vimos a Jordan, este es Hunt, esta mujer, ¿sí? ¿Ya vieron la chamaca? Es una auténtica niña genio, ¿sí? María Goebbels. A los 24 años, a los 25 años, se doctora en 1928 en la Universidad de Gotinga bajo la dirección de Maxwell. Gana el premio Nobel, la segunda mujer en conseguir un premio Nobel. Otro conocido es alumno de Bohr y Víctor Pasco. En fin, son varios, tiene una lista larga de estudiantes de doctorado. Estos son seguramente los más conocidos. Curiosamente hay un desencuentro con Oppenheimer en cuanto a que en 1953 le piden que vaya a dar unas conferencias a la BBC en Londres. Bonn estaba en Escocia y escucha en la estación de radio, y cuando tienen que hablar de la interpretación estadística, Oppenheimer no menciona a Bohr. Heisenberg menciona lo que quiera y se brinca a Bohr. Y Bohr le reclama y dice: no puedo ocultar mi decepción, tú sabes que yo lo hice y por qué no lo hice. Oppenheimer medio se hace baje y no quiere responder bien, pero son de esos dejos amargos que quedan estos conflictos, que al final ya no son mucho de personalidad. Bueno, apenas llevamos 100 años de esto. Les quiero agradecer mucho, por supuesto, a los titanes, ¿no? Y a ustedes, pues, por su paciencia, y espero sí haberlos al menos divertido un poco. Gracias.